se vuelven a repetir. Entonces en el momento en que son, las tenemos que disfrutar y almacenar aquí en nuestro cerebro y sobre todo en nuestro corazón. Yo los tengo a todos ustedes ahorita, a las autoridades, los tengo aquí en mi corazón. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene una historia llena de triunfos que solo se consiguen con el esfuerzo y la constancia. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una de las mejores universidades de México. Por esta razón me siento muy honrada de recibir este homenaje en el marco del premio a la excelencia académica que otorgan a los estudiantes, al estudiante más destacado que están aquí y a algún miembro como yo de la sociedad civil. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un ejemplo a seguir porque ha extendido su enseñanza a diversas ciudades del estado de Puebla, así como lo hizo la Universidad de California en Estados Unidos, que tiene sedes en Berkeley y en Los Ángeles. La Universidad de Puebla tiene diversos campus para los estudiantes que quieran hacer una carrera universitaria. Tehuacán, Tlaquitepec, así se dice, Tetela, Tezuitlán, Libres, Chinahuapan, Chiautla, Acatzingo, Atlisco, Coetzalan, Tecamachalco y Zacapuaxtla. Tengo especial cariño por la de Chinahuapan, porque la visito cada vez que voy a ver a Magdalena Castillo González, quien vive un poco más lejos en Tomatlán, ya cerca de Zacatlán, y nos entregó su vida a mi hermana y a mí al cuidarnos cuando éramos pequeñas. Con 149 programas de educación a nivel bachillerato hasta el posgrado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es orgullo del estado de Puebla, cuya ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Puebla es un estado lleno de recuerdos para mí porque viví en el observatorio de Tonantzintla con Guillermo Haro y nuestros hijos. Tengo 3 nietos poblanos y ahora se suma a esta alegría el cálido recibimiento, el ver a todos ustedes, ver sus caras sonrientes que ustedes y los alumnos y maestros y trabajadores me brindan. Hoy en día tal parece que México es un país al que todo le duele, enfermo de corrupción, infectado de violencia, pero si uno se acerca a su corazón, escucha un latido tan enérgico que lo pone a temblar. Es el latido de su juventud. Según el último censo, la población joven en nuestro país supera los 28 millones, de los cuales 324,000 estudian en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, aunque el año pasado unos 110,000 muchachos quedaron afuera. El doctor Juan Ramón de la Fuente, el ex rector, aclaró que hay más de 5 millones de analfabetas en nuestro país y que no solo son ancianos, mujeres y niños, sino jóvenes. Los jóvenes son mi fuerza, mi inspiración y mi orgullo. Creo en ellos como en el Santo Niño de Atocha, en el que confiaba Jesús Apalancares. Sin ellos no tendría teclear un día sí y otro también, desde el año de 1953 hasta la fecha. Sin los jóvenes, México estaría irremediablemente perdido, sin aliento, sin nadie por quien luchar, sin vuelo, sin futuro. La tienen difícil en estos años porque a los egresados de las distintas facultades universitarias se les cierran las puertas. ¿Tiene experiencia?, les preguntan. Acabo de terminar mi carrera.
pues lo siento, que pase el siguiente. Muchos tienen que trabajar para pagar sus estudios y al final se encuentran con que no hay nada para ellos y el veredicto es inapelable. No cubre usted el perfil para la vacante. Admiro a los jóvenes porque insisten y a veces logran su sueño, a pesar de que México, hoy por hoy, es el país del desempleo. Sin embargo, son los jóvenes los que se ponen de pie porque la marginación los hace sensibles a la injusticia y defender a los menos favorecidos. Se identifican con los grupos que los gobiernos se encargan de sepultar y resucitar cada 6 años con fines electorales. A lo largo del tiempo son los jóvenes, ellos han sido solidarios con los ferrocarrileros, con los mineros, con los indígenas, con los campesinos, con los zapatistas, los paracaidistas, las madres de desaparecidos, con las familias víctimas de la violencia por la absurda guerra del narcotráfico, y son ellos quienes apoyan las grandes causas sociales de nuestro país. Supe que la juventud representaba un poder prodigioso desde antes de 1968. Bastaba verlos discutir en torno a una mesa en la cafetería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para saber que eran dioses. Bastaba mirar sus rostros encendidos en el pleito por la plusvalía y los derechos del trabajador para darse cuenta que conformaban la fuerza de nuestro país y que sus camisetas, sus clavículas, la mezclilla que revienta en sus rodillas, sus tenis sin agujetas, los hacía vivir al borde de sí mismos. Me regalaron sus imágenes verbales y desde entonces sé que todo lo suyo está ligado al fuego cruzado en el que crecen. En 1968, cuando atropellaron sus derechos y el gobierno los encerró en el Palacio Negro de Lecumberri, contaron uno a uno su propia historia. Escuchar su voz aprisionada en la cárcel o en el juzgado fue una lección y un privilegio. La chata, María Fernanda Campa, pasó 10 años de su vida en un ir y venir de la cárcel de Santa Marta a Catitla para visitar a su padre, Valentín Campa, a la de Lecumberri para acompañar a Raúl Álvarez Garín. Su madre, la doctora en matemáticas Manuela Aguiarín de Álvarez, que tiene hoy 101 años de edad, resultó un ejemplo de entereza y sentido del humor. En esos años todo era miedo. Ser joven y ser estudiante equivalía a convertirse en carne de cañón. Recuérdense a los 5 excursionistas que pretendían subir a la Malinche y fueron asesinados por una turba que gritaba comunistas y vienen a violar nuestras hijas. El 14 de septiembre de 1968 en San Miguel Canoa. La amistad y el ingenio se forjan en las circunstancias más adversas. Entre otros muchos actos de heroísmo, las mujeres sostuvieron a sus familias, a sus familiares presos, lo cual ayudó a que José Revueltas, este año son 100 años de que él hubiera cumplido, José Revueltas escribiera su notable novela El Apando a lo largo de un mes bajo la mirada de su compañero de celda, Martín Dosal. Pensar en 1968 es rendirle tributo a un movimiento que cambió la vida de México. El régimen mostró lo peor de sí y los estudiantes lo mejor. 1968 es un parteaguas y un compromiso moral, porque gracias a los muchachos de ayer, hoy somos más fuertes, más resistentes y le quitamos algo de impunidad al poder.
aprendimos a denunciar y a resistir. Movimientos campesinos y obreros a lo largo de la República se reconocen deudores del 68. Los estudiantes del 68 eran inteligentes, frescos, combativos, sabían transmitir su mensaje, no tenían armas, sino deseos de amar y de alfabetizar a niños sin escuela y a muchachas bonitas que traían su ropa en el lavadero. Ahora ya no hay lavaderos. Se burlaron de los granaderos y del presidente de la República. Marcharon junto al rector Barros Sierra, que hizo suya su causa. Únete pueblo, únete pueblo, únete pueblo agachón. Tomaron las calles, desacralizaron el Zócalo, cuestionaron el autoritarismo y cuando los acusaron de agitadores, caminaron bajo una manta que decía: estos son los agitadores. Ignorancia, hambre y miseria. Recurrieron al silencio para hacerse oír, como en la marcha del 13 de septiembre de 1968. La historia de lucha de la Universidad de Puebla es tan notoria como los hombres que han pasado por sus aulas. En 1950, el ingeniero Luis Rivera Terrazas fundó y dirigió la Escuela de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla, la segunda en el país, y su prestigio docente creció junto a su entereza. Rivera Terrazas asumió la dirección de la Escuela de Física, pero continuó como investigador en el Observatorio de Tonantzintla. El 20 de julio de 1972, un automóvil le cerró el paso a Joel Arriaga, director de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Puebla, y sus ocupantes le dispararon 11 balazos. Arriaga recibió un impacto en la cabeza y 3 en el tórax. Judith, su mujer, se salvó de milagro. El crimen conmocionó a Puebla. Guillermo Haro, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como el Observatorio de Tonantzintla. Guillermo fue poblano y el fundador de la astronomía moderna mexicana. Haro fue quien envió a muchos jóvenes científicos a estudiar a las grandes universidades de Estados Unidos y de Europa y puso a México en el primer plano de la astrofísica. Bueno, puso a la astrofísica mexicana en el primer plano, al grado ahora de que la presidenta de la Unión Astronómica Internacional es hoy por hoy una mujer, Silvia Torres Peinberg. Soy una mujer de 81 años, madre de 3 hijos, abuela de 10 nietos. Como lo escribió José Emilio Pacheco, en los días como hoy me recuerdo joven. Y cuando nos reunimos, los que todavía estamos vivos, pienso que desmentimos su poema que dice: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Como el profesor Noel Guzmán me explicó que no era pertinente hablar largo y tendido, solo quiero contarles que hace algunos años subí a la rectoría de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con algún mensaje del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, para Juan Ramón de la Fuente, que si ustedes recuerdan iba a ser su secretario de Educación. Los dos de pie nos acercamos a uno de los grandes ventanales de la torre de rectoría. El doctor de la Fuente miró hacia la explanada en la que caminaban unos muchachos. Desde lo alto veíamos sus nucas y sus hombros y de pronto me dijo: es a ellos a quienes tengo que cuidar. De la Fuente tenía y tiene toda la razón. Es a ellos, a los jóvenes, a quienes nosotros,
los que ya vivimos, los viejos de 80 años, tenemos que cuidar. Muchas gracias por este evento. Señoras y señores,